Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo a hablar de mis casi favoritos de 2023. Ya os conté cuando os hice el vídeo de mis mejores lecturas de 2023 que me había costado bastante escoger porque por suerte disfruté bastante de muchas de las cosas que leí en 2023 y me sabía mal que ciertos libros quedarán en el olvido en mi canal, entre comillas, porque es verdad que muchas veces me leo un libro, hago la reseña en el wrap up y a lo mejor no vuelvo a mencionarlo nunca. A veces es porque son libros que sinceramente han pasado ni pena ni gloria, entonces pues yo hago mi reseña y no me apetece volver a hablar de ellos, pero hay ciertas historias de las que sí que me gustaría seguir hablando, seguir recordando su existencia para que más gente las conozca o se anime a leerlas, pero no encuentro la ocasión propicia para ello, de modo que he decidido crear la ocasión y venir a hablaros de otros libros que disfruté enormemente en 2023. Y sinceramente, si vierais la pila que tengo aquí al lado, es bastante altita, de modo que no voy a entrar en detalles, no voy a repetiros la reseña ni nada por el estilo, pero bueno, sí que me gustaría mencionarlos y recordar que han sido lecturas que me han gustado mucho. Vamos a empezar por la más evidente, esa que cuando yo hice la lista del top 10 del año no lo incluí, dije, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loca? Tuve mis razones para no incluirlo, ¿vale? Pero se trata de Percy Jackson y el Cáliz de los Dioses de Rick Riordan, que es la sexta entrega dentro de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, pero que no se puede leer inmediatamente después de El último héroe del Olimpo, ¿vale? De hecho, sí hice un vídeo centrado única y exclusivamente en este libro, en cuándo hay que leerlo, en por qué me gustó tanto, etc. Y creo que por eso, como le había dedicado un vídeo entero, al final no lo incluí en mis mejores lecturas de 2023, aunque sin duda lo disfruté muchísimo. Percy Jackson es de mis sagas favoritas, es una saga muy grande a estas alturas, ya tiene muchos libros, los personajes han ido evolucionando, también los libros han ido evolucionando en complejidad, pero este libro lo disfruté muchísimo porque de alguna manera fue como volver un poquito atrás, volver a esa sencillez de los primeros libros, de tener a Percy, Annabeth y Grover viviendo una aventura en la que no se acaba el mundo, simplemente cumplen una misión para un dios, para que Percy consiga una carta de recomendación para la universidad. Es un libro que reconozco que fundamentalmente lo que despertó en mí fue el sentimiento de nostalgia y de reencontrarme con unos personajes y una historia que yo adoro, así que me encantó. Creo que ahora con el estreno de la serie todo el mundo sabe más o menos de qué va este universo. Se trata de un universo en el que los dioses griegos existen y siguen existiendo en la actualidad y tienen hijos con humanos que son semidioses y bueno, pues los semidioses viven aventuras, se enfrentan a monstruos, al fin del mundo, a titanes malvados, etc. Otro libro que disfruté enormemente el año pasado fue Agatha Racing y La boda sangrienta de MC Beaton. Agatha Racing sabéis que es una de mis sagas cozy mystery favoritas, también la primera que empecé a leer, ¿no? La que me introdujo en el género y por eso le tengo tanto cariño. Es la historia de Agatha, una mujer de unos 50 y pico años que trabaja como relaciones públicas en Londres, pero decide jubilarse antes de tiempo e irse a vivir a un cottage en los Cotswolds. Y bueno, en el pueblo al que se muda y en los pueblos de alrededor resulta que hay bastantes más asesinatos de lo habitual. Ya os he contado muchísimas veces por qué adoro Agatha Racing, por qué adoro en general el cozy mystery, por esa sensación de calidez, pero este libro me gustó particularmente, me gustó más que el otro de la colección que sacaron el año pasado, porque solo sacan 2 al año, porque en este podemos conocer un poco más en profundidad a Agatha, nos habla de su pasado y creo que ayuda muchísimo a conocerla mejor como personaje. Y la verdad es que Agatha es un personaje muy peculiar, tiene una lista de defectos larguitos, pero aún así a mí me cae fenomenal. Además, esto es algo muy fortuito, pero también asocio el libro a un momento muy feliz de mi vida porque me lo acabé justo antes de ir a cenar con Dani. Después de la cena, Dani me propuso matrimonio. Así que no sé, asocio esta historia a un día muy feliz, al día en que me prometí para casarme, pese a que este se llama La boda sangrienta, que yo espero que mi boda nos ahorremos el adjetivo de sangrienta. Seguimos con el cozy mystery, con Un crimen entre la realeza de S.J. Bennett, que es la tercera entrega dentro de la saga. Su Majestad la Reina investiga, que pues, son una serie de libros de cozy mysteries protagonizados por Isabel II. Y estos libros son quizá un poquito peculiares, son bastante tranquilos, bastante calmados, pero precisamente me gustan por esa calma que me transmiten, sinceramente. Es un cozy mystery que quizá no es para todo el mundo, pero a mí que me gusta mucho el rollo británico y la verdad esas historias calmadas cada vez las disfruto también más, pues
Me encantó. Seguimos con los misterios, como no podía ser de otra manera, con La camarera de Nita Prose. Este libro fue toda una sorpresa porque la protagonista es muy peculiar. Tenemos a Molly, que es camarera de hotel, y un día cuando entra a arreglar una habitación se encuentra un cadáver. Para limpiar su propia reputación y que no la acusen, pues se dedica a investigar, a reunir pruebas, y es bastante interesante desde el punto de vista de que al ser una camarera hay muchísima gente que no repara en ella. Por otro lado, Molly es un personaje peculiar, nunca se ha confirmado oficialmente por parte de la autora, pero los lectores sospechamos que se encuentra en algún punto del espectro autista. Sí que es verdad que quizá no es una investigación de misterio al uso, de hecho hay mucha gente que no lo considera cozy mystery. Yo la verdad, bueno, no soy muy purista en este tema, lo reconozco, es una historia de misterio de asesinato con un personaje muy particular que me gustó especialmente también por cómo está escrita, por la narración de Nita Prose, y que yo disfruté mucho y me muero de ganas de que salga el siguiente, que si no me equivoco va a salir en abril. Seguimos un poco con el misterio, pero en esta ocasión middle grade. Sabéis que disfruto mucho del middle grade y para mí ha sido todo un descubrimiento la saga de Justina Jones de Ellie Griffith. El primero es Los misterios de Justina Jones, Secretos en el internado, y el segundo es El secreto del contrabandista. De hecho ahora mismo me estoy leyendo el tercero, que ya ha salido en España, y el caso es que es una saga cozy mystery middle grade ambientada en la Inglaterra de los años, ahora no me acuerdo del año, ¿verdad? Pero bueno, hace tiempo, 1936, ¿vale? Por lo tanto tiene una ambientación histórica que, para ser sincera, me recuerda mucho a cuando yo leía los libros de Enid Blyton, Los Cinco, Las gemelas de Santa Clara, y son unos libros que han conseguido transmitirme esa nostalgia por lo que yo leía de pequeña, y por ese sentimiento la verdad es que son unas lecturas muy agradables de las que estoy disfrutando mucho. Bueno, que ahora intentando ir a toda velocidad, no os he explicado ni de qué va, pero básicamente es Justina Jones que, tras morir su madre, que la había educado siempre en casa, va por primera vez a un internado de señoritas, por eso lo de Las gemelas de Santa Clara y tal, y bueno, pues en cada libro hay un misterio que Justina, como fan de las novelas de detectives, se empeña en resolver. Seguimos con Mejor que en las películas de Lynn Painter, que es una historia romántica juvenil en la que tenemos a Lizzie, que es muy fan de las películas de las comedias románticas, y luego tenemos a Wes, que es su vecino. Lizzie y Wes tienen una guerra por la plaza de parking que hay delante de sus dos casas, y el caso es que Lizzie se la ofrece a Wes si éste la ayuda a conquistar a uno de sus amigos, que fue pues el amor de la infancia de Lizzie y que ha vuelto a la ciudad o al pueblo después de mucho tiempo. Creo que os podéis imaginar cómo va a acabar ese trato, y de verdad os digo que es una historia súper dulce, súper tierna, que me dejó el corazón súper calentito, que te hace como creer en el amor, y la verdad que ojalá hubiera habido este tipo de historias de adolescentes cuando yo era adolescente, porque lo que teníamos en mi época era After. Luego también disfruté enormemente de Mind the Gap, Dash and Lily de Rachel Cohn y David Levithan, que es la tercera y última entrega dentro de la trilogía de Dash y Lily. Supongo que os sonará el primer libro, El cuaderno de desafíos de Dash y Lily. Además, Netflix hizo una adaptación sorprendentemente buena, sinceramente. Y bueno, en ese primer libro, Lily deja un cuaderno de desafíos en Strand, en su librería favorita. Dash lo encuentra, empiezan a seguir los desafíos y se van conociendo a través de ese cuaderno. Tardan bastante en conocerse en persona, pero se conocen, digamos, a través del papel y de los desafíos, y bueno, es una historia navideña súper bonita. Y el leer el final de su historia, la verdad que me ha gustado muchísimo, porque además en esta ocasión se ambientaba en Londres, que es mi ciudad favorita del mundo. Adoro muchísimo a Dash y Lily, entiendo por qué son personajes que pueden no gustar a todo el mundo, son bastante particulares. Ella es un poco no soy como las demás chicas, y él es un poco quizá prepotente o sabiendo, pero yo sinceramente los adoro con todo mi corazón, y el final de su historia me enterneció mucho. Y ya que estamos, seguimos con las historias navideñas. Otra de las que me encantaron el año pasado fue Imperfectas Navidades de Cherry Chick. Me encantan los cantos pintados, lo siento. Pero bueno, el caso es que esta es la historia de Noah y Olivia, que trabajan ambos en el Hotel Merry, que regentan los abuelos de él.
y digamos que se llevan a matar. Pero el problema no es solo entre ellos, sino que hay bastantes tensiones entre los empleados y los abuelos de Noah deciden elaborar un calendario de adviento de actividades para fomentar la unión y los lazos afectivos entre sus trabajadores. Fue una historia muy divertida, me gustó mucho evidentemente el toque navideño en Nueva York. Fue un libro que me leí en 2 días, la historia con la que abrí la veda de mis lecturas navideñas, y sé que ha despertado sentimientos contradictorios, pero a mí me ha gustado mucho. Aparte de la parte ligera y alegre y cómica, también tiene un trasfondo sobre el duelo y sobre salud mental y sobre algunas otras cosillas que me ha gustado mucho. El drama del tercer acto yo me lo podía haber ahorrado, pero tampoco me pareció súper ridículo. Es decir, venía a cuento y podía estar justificado, ¿no? Así que nada, me gustó muchísimo, es un libro que voy a releer y que voy a recomendar como lectura navideña sin duda alguna. Otra lectura navideña que me gustó muchísimo fue A Holiday by Gaslight de Mimi Matthews. La verdad es que esta autora ha sido todo un descubrimiento, tengo muchas ganas de seguir leyendo cosas suyas. Este año nos van a traer más cositas de ella en español, este en concreto todavía no, pero bueno, sí que hay otras historias que se ha anunciado que se van a publicar, aparte de que ya había una publicada previamente que yo no tenía demasiado bien fichada. Pero A Holiday by Gaslight es una historia muy bonita sobre, nunca me acuerdo de los nombres, sobre Sophie y Edward, que están prometidos, pero ella no siente ninguna chispa, así que después de 2 o 3 meses rompe la relación, rompe el compromiso. Y el caso es que su familia está pasando por un mal momento económico y realmente ese matrimonio les vendría muy bien, por lo que Sophie está dispuesta a hacer, digamos, un segundo intento, pero le dice a Edward que para que eso funcione, para que su relación funcione, tienen que ser muy sinceros el uno con el otro, y le invita a pasar las navidades en la casa de campo de su familia, donde van a celebrar una fiesta a la que van a acudir muchas personas, pero así tendrán la oportunidad de seguir conociéndose mejor y esta vez de verdad. Y nada, que puedo deciros, he disfrutado mucho de la relación de estos dos, de cómo se desarrollaba, me gustó que estuviera escrito desde el punto de vista de ambos, y esta historia también hizo que recordara lo muchísimo que me gusta el romance de época, que es algo que llevo un tiempecillo sin leer, pero quiero ponerle remedio a raíz de esta lectura. Por seguir con el romance, vamos con La maldición del amor de Erin Sterling, que es la segunda parte de Mi ex y otras maldiciones, pero es segunda parte de estas en las que los protagonistas eran secundarios en el primer libro. El caso es que es una comedia romántica con un toque sobrenatural. Tenemos a Wynne, que regenta una tienda de brujería con su madre y con su prima, y luego tenemos a Wells Penhallow, que es como la familia rival que se muda al pueblo y abre una tienda de brujería justo enfrente de la de las mujeres Jones. El caso es que hay mucha rivalidad por ahí, aparece una que la renuevo en la ciudad, etc. Sí que reconozco que quizá no disfruté de este tanto como del primero, pero quizá no lo leí en el momento ideal, y de todas maneras me gusta mucho la sensación que transmite, esa sensación de peli de Hallmark, pero rollo sobrenatural, como Hocus Pocus, pero más 18, porque la verdad que tiene escenas explícitas y adultas. Y eso, quizá no me fascinó tanto como el primero, pero sigue siendo una historia sencilla, con brujas que se enamoran, con piques, con enemies to bueno, rivals to lovers yo diría más bien, y en conjunto estos libros crean una atmósfera y unos personajes sobre los que me gusta mucho leer. Siguiendo con las comedias románticas, pero ya contemporáneas normal, el año pasado me empecé la serie de Willow Creek. El primero es Un nuevo comienzo y el segundo Una nueva oportunidad, de Jen de Luca, y la verdad es que me gustaron mucho. Están ambientados en Willow Creek, que es un pueblecito en el que en verano se monta una feria medieval tremenda y súper chula, que la verdad me gustaría poder visitar. Me gusta mucho la manera que tiene la autora de narrar estas historias, creo que consigue unas historias muy visuales, porque realmente yo me imaginaba ahí en mitad de la feria en el bosque, y también creo que consigue un tono muy cálido y muy placentero para quienes leemos las historias de amor que se protagonizan en cada uno de los libros. No voy a entrar en detalles para no alargarme mucho, pero bueno, comedias románticas actuales ambientadas en una feria medieval, porque todos los personajes tienen alguna relación u otra
con esa feria y que los estoy disfrutando mucho. Ahora a principios de 2024 me he leído también el tercer libro, que ha vuelto a gustarme mucho. Y para acabar con las comedias románticas contemporáneas tenemos Amor en Juego de Elena Armas, que creo que es el libro de la autora que más me ha gustado hasta el momento. Es la historia de Adalyn, que trabaja para un equipo de fútbol como publicista y tal, pero digamos que protagoniza un escándalo mediático y su padre, que es el dueño del equipo, la manda a esconderse a un pequeño pueblo para que se encargue del equipo de fútbol de allí. A modo de castigo, digamos, Adalyn está dispuesta a demostrar que se arrepiente y hacer lo que su padre quiere, etcétera, pero se sorprende mucho cuando llega al pueblo y el equipo del que le toca encargarse es un equipo de niñas que acuden a los entrenamientos de fútbol incluso con un tutú de ballet. Y después tenemos a Cameron Caldani, que es el entrenador, que es exjugador de fútbol, y bueno, su relación empieza un poco con el pie izquierdo porque lo primero que hace ella cuando se conocen es atropellarlo con el coche. Pero la verdad es que Elena Armas ha creado una historia muy bonita, muy dulce. Me gustó mucho el desarrollo de la relación entre ambos, quizá excesivamente slow burn, pero bueno, la verdad que se lo perdono porque ya os digo, acabé el libro con una sensación de estar súper satisfecha con prácticamente todos los aspectos de la historia. El siguiente libro del que os voy a hablar lo disfruté mucho, pero de una forma algo diferente. Se trata de My Lady Jane, de Cynthia Henn, Brody Ashton y Jodie Meadows, y este es un libro que me leí, entre comillas, porque digamos que lo traduje a principios de 2023 y lo disfruté un montón. Este es un libro del que yo ya os había hablado previamente en el canal antes de llegar a traducirlo. De hecho, lo incluí en un vídeo sobre libros que me gustaría llegar a traducir algún día y ha pasado, no sé cómo, pero mi sueño se ha hecho realidad. Y la verdad es que es una historia muy peculiar. Es un libro que sinceramente creo que se merece mucha más fama de la que tiene. Ojalá más gente conociera esta historia porque es que es súper divertida, también tiene una relación romántica que me parece muy bonita y de verdad. Además creo que va a haber una adaptación que se ha retrasado por todo el tema de la huelga y tal, pero juraría que ya está en marcha otra vez. Ojalá no tarde mucho en llegarnos y ojalá la gente a través de la adaptación descubra el libro, porque de verdad que me parece una de esas joyitas ocultas y muy muy peculiares, ideal para alguien que esté buscando algo realmente diferente. Esta es la historia de Lady Jane Grey, que si sabéis algo de historia, a ella se la conoce como la reina de los 9 días. Pero las tres autoras del libro deciden que no les gusta el final de la historia de Jane y escriben el suyo propio. Es un libro con elementos mágicos. Es un libro ambientado en la época de los Tudor. Tenemos a Jane, a quien además prometen en contra de su voluntad con Gifford. Tenemos a su primo Edward, que es el rey y está muy enfermo. Y bueno, no os quiero contar mucho porque de verdad que es un libro que creo que tiene un potencial enorme para sorprender a quien lo lea y ojalá que más gente se anime. Después tenemos La maldición del tranvía 015 de P. Djeli Clark. Este es el primer libro que leí del autor y de hecho me costó elegir entre este y el otro libro del autor que leí el año pasado y que incluí en mi lista de favoritos de 2023, pero este pues tenía que estar en el de casi favoritos porque realmente me sorprendió muchísimo, porque yo no suelo disfrutar en absoluto de las historias cortas y en esta ocasión me fascinó. Además está ambientado en Egipto, en el Cairo, pero es una suerte de Egipto un poco paralelo, digamos, porque es un Egipto steampunk, histórico también. Estamos en 1912. Tenemos a dos detectives que trabajan para el departamento del Ministerio de Alquimia, Encantamientos y Entidades Sobrenaturales y resulta que hay un vagón de tranvía que pues parece poseído por un fantasma o bueno, algo ahí hay raro. Entonces tenemos a estos dos agentes, uno experimentado, uno novato, que se dedican a investigar. Pero la cantidad de temas que consigue meter P. Djeli Clark en tan poquitas páginas, habla sobre feminismo, sobre sufragio, lo combina con tranvías voladores, con jeans, con todo este Cairo steampunk. No sé, es un conjunto de elementos también bastante diferente a lo que yo suelo leer, que por ahí creo que es por donde también me pilló apropiadamente, porque fue algo innovador para mí y disfruté muchísimo. La verdad que tengo muchísimas ganas de seguir leyendo al autor. De hecho, este año me voy a leer El Señor de los Jinn, que digamos que es una ya novela larga ambientada en este Cairo tan particular.
y los últimos libros que he incluido en mis casi favoritos son 2 libros de fantasía, lo cual es bastante sorprendente porque llevo unos años teniendo problemas con la fantasía. Si lleváis en mi canal un tiempo pues ya lo sabréis, si no pues os informo así brevemente para que entendáis la importancia de que estos libros de fantasía, digamos, hayan llegado a mis casi favoritos del año. Por un lado tenemos Bruma Roja de Lucía G. Sobrado, que es la primera parte de su biología, el segundo es Reino Feroz, ¿vale? Lo tengo aquí también, pero son tochitos, así que solo voy a sostener uno con la mano. El caso es que Bruma Roja nos presenta un mundo de fantasía en el que viven todos los personajes de cuentos clásicos que conocemos, viven todos juntos, y el caso es que viven en un mundo en el que les han lanzado una maldición y nadie recuerda su verdadera identidad. Y de hecho la villana que les ha lanzado esta maldición es el Hada Madrina, y Roja se alía con Lobo y con Pulgarcita para emprender una misión y acabar con el Hada Madrina y acabar con la maldición. Ya os he hecho esta comparación en otras ocasiones, pero este libro es para fans de la serie de Érase una vez, solo que digamos que es la versión adulta. La serie era familiar para todos los públicos, este libro no lo es. Este libro no es ya solo que contenga escenas adultas o explícitas, sino que la trama es más compleja, hay también violencia explícita y bueno, es una historia puramente adulta. Tenemos ese Enemies to Lovers en el que Lobo y Roja se llevan a matar literalmente, y bueno, la verdad es que, como podéis ver por todos los post-its que puse, es una historia que disfruté mucho, que me atrapó por sus personajes y por esa combinación de cuentos de hadas desde un punto de vista adulto, y nada, que la verdad que disfruté muchísimo de la biología. Y por último tenemos Un duelo con el Lord de los vampiros de Elis Kova, que digamos que es la otra autora que en 2023 me hizo volver a disfrutar de la fantasía, pero porque yo creo que su fantasía se podría clasificar de fantasía cozy, es decir, los libros de Lucía G. Sobrado no son cozies. Pero yo creo que los de Elis Kova sí que se podrían categorizar así, y la verdad es que me leí los 3 primeros libros de esta saga de Unidos por la magia, ahora no me acuerdo de los títulos de los anteriores. Un trato con el rey de los elfos y Un baile con el príncipe de los Fae, que también me gustaron mucho, pero sin duda este fue mi favorito. Y escribe unas historias de fantasía romántica que, por lo que más me gustan, yo creo es porque tú sabes que van a acabar bien, un poco como las comedias románticas contemporáneas, pero en versión fantasía. Esta es la historia de Florian, que un día se enfrenta al Lord de los vampiros porque me parece que estaba a punto de asesinar a su hermano. Y bueno, las cosas se enredan y Florian acaba contrayendo un pacto de sangre con el Lord de los vampiros, que cree que ella es la clave para romper la maldición que asola a su especie desde hace siglos. Y bueno, tiene toda esa trama de fantasía de las dos especies enfrentadas, de intentar romper la maldición, etc. Evidentemente tenemos una relación entre Florian y Ruban que se va desarrollando, y ya os digo que en el fondo es fantasía cozy porque tú sabes que va a acabar bien, y esa cualidad cozy, esa cualidad acogedora, digamos, también se transmite a lo largo de la historia mediante la narración de la autora, mediante su construcción de los personajes. No es un Enemies to Lovers en la que la parte del enemies sea como en Bruma Roja, que literalmente están a punto de matarse el uno al otro varias veces. No, aquí es mucho más tranquila la cosa, y sé que quizá eso no es del agrado de todo el mundo, pero a mí personalmente sí que me gusta. Ya está aquí mi lista de casi favoritos de 2023, que en realidad es solo otra manera de hablar un poquito más de libros que me gustaron mucho y que me hicieron pasar muy buen rato. Espero que alguno os haya llamado la atención, contadme abajo en comentarios si es así o cuáles fueron vuestros casi favoritos de 2023. Y nada, antes de despedirme os recuerdo todas esas formas en las que de verdad que me ayudáis muchísimo, que es dando like al vídeo, suscribiéndose al canal, activando la campanita y compartiéndolo con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo.